Hasta el momento hemos trabajado con dos capítulos. El primero de los capítulos eran como más nociones básicas, más enfocado a esta parte de geometría analítica, como definiciones de rectas, puntos, planos, distancias, normas, toda esta parte, ¿no? En el segundo capítulo vimos la parte de cónicas, es decir, circunferencias, elipses, hipérbolas, parábolas, algunas propiedades que tienen. Y en este tercer tema trabajamos, o en este tercer capítulo empezamos con el tema de transformaciones. Este tema de transformaciones, si no lo vemos con un panorama más amplio y solamente nos quedamos como en clase a clase, quizá nos perdamos muy fácilmente, ¿no? Y sea como muy difícil darnos cuenta de qué está sucediendo. Sobre todo porque de repente vemos isometrías, otro día vemos otra cosa, después regresamos otra vez a isometrías, vemos otras cosas, después regresamos a isometrías. Y como que todo el tiempo, o sea, no sabemos si ya las vimos o si de repente ahí tenemos recuerdos extraños sobre los temas. Y es que en sí, la parte de transformaciones, digamos que está dividida a su vez en tres partes. Entonces, digamos que transformaciones está dividida en tres partes. Lo que son las transformaciones, ah, lo que son las transformaciones de R en R. Transformaciones que nosotros denotamos, creo que no voy a necesitar más espacio. Entonces, está enfocada en transformaciones de R en R. Transformaciones que son o que denotamos como AF1, ISO1, como Red 1, aunque no sé si la denotamos así, pero supongamos que sí, refiriéndonos a las reflexiones. Y tra 1 a las traslaciones, ¿no? Y de hecho vimos que una está metida en la otra, que debería de ponerlo, no debería ponerlo así. Digamos que están en ese orden, en donde las isometrías son transformaciones afines y las reflexiones son isometrías y las traslaciones son isometrías, ¿no? Están en ese orden. Una vez que acabamos eso, y de hecho ya lo acabamos, o bueno, por lo menos ya lo acabaron con Alonso, empezamos a trabajar con transformaciones de Rn en Rn. Y de ahí la notación cambia solamente un poco, en donde lo único que variamos es la dimensión. Es decir, trabajamos con transformaciones afines en un espacio de n dimensiones, en donde después trabajamos con isometrías en n dimensiones, que en realidad sobre transformaciones afines en n dimensiones creo que no hablaron mucho, ¿no? Pero de todos modos lo anoto aquí. Y en las isometrías, digamos, aquí ya tenemos un tercer caso más. Hablábamos acerca de las reflexiones, en este caso de Rn en Rn. Hablamos sobre las traslaciones de Rn en Rn y agregamos un tercer caso que son las rotaciones de Rn en Rn. Es lo importante aquí. Podemos hablar de algunas otras cosas, pero los temas importantes, ¿no? Son los temas centrales de esta segunda parte de transformaciones. Todavía no llegamos a cubrir toda esta parte, toda esta segunda parte. Falta todavía hablar acerca de las rotaciones de manera más puntual, sobre rotaciones con respecto al centro, rotaciones con respecto a un punto de manera general, ¿no? Y una vez hecho eso, habremos acabado este tema, o por lo menos habremos abarcado los conceptos más básicos de este tema. Una vez que acabemos esta parte, llegaremos a la tercera parte de transformaciones. Recordemos, está dividido en tres partes, en donde aquí vamos a trabajar con matrices. Y la idea de trabajar con matrices es facilitar todo lo que hemos visto. Digamos que aquí, la primera parte que es transformaciones de R en R, es más que nada una especie de introducción. Más que algo que necesitemos para seguir trabajando, es una especie de introducción. Una vez vemos esa introducción, ya empezamos a trabajar con este tema, que llamémoslo, es una especie de, es como una especie del tema fuerte, ¿no? En donde empezamos a trabajar ya nuestras reflexiones, traslaciones y rotaciones, ¿no? Ya
el tema central de este capítulo de transformaciones. Pero de repente llegan matrices y nos dice, vamos a retomar todo lo que hemos trabajado. Entonces aquí se retoma lo visto en la parte anterior. Bueno, en 2. Aquí retomamos toda esta parte, pero ya desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de matrices. Entonces aquí ya empezamos a trabajar con las matrices. De igual manera, lo que se hace es que se trabajan transformaciones afines, se trabajan isometrías, se trabajan reflexiones, se trabajan traslaciones y se trabajan lo que son rotaciones. Y sí, vamos a ver más cosas, se ven algunas otras, por ejemplo, pues aquí donde entra toda esta idea de grupos que hemos visto hasta el momento, pero estos son los temas centrales. Todo se va a enfocar con respecto a esto, en donde, como les decía, esta primera parte de funciones de R en R es una introducción nada más, ¿no? Solo tomémoslo como tal. Las cosas ya que vienen en Rn, de funciones de transformaciones de Rn en Rn, ya son nuestro tema principal. Aunque cuando lo veamos desde el punto de vista de matrices, va a adquirir otro panorama totalmente distinto, ¿no? Desde cómo abordamos los temas hasta lo que podemos lograr con ellos, ¿no? Y la facilidad que a veces este, se tiene cuando trabajamos con matrices, ¿no? A veces todo es más fácil cuando lo vemos desde el punto de vista de matrices. Y bueno, como les decía, este es el panorama en general de lo que es el capítulo 3 de transformaciones para que sepamos como dónde vamos, ¿no? Hasta el momento, las semanas anteriores, habíamos trabajado con esta parte como esta introducción. Una vez ya habíamos visto eso, empezamos a trabajar no con afines, sino ya directamente con isometrías, donde dijimos, una isometría es aquella función de tal manera de que conserva las distancias, ¿no? Entonces, eso dijimos que era una isometría. Y de isometrías dijimos, pues mira, hay 3 isometrías, reflexiones, traslaciones y rotaciones. Las reflexiones, en este caso, las empezamos a abordar no directamente desde Rn, sino de hecho las empezamos a abordar de R2 en R2. Y una vez que las abordamos de R2 en R2, ya después podemos seguir trabajando. Y si bien las cosas las podemos ver de Rn en Rn, a nosotros sobre todo nos va a interesar trabajarlas de R2 en R2, que creo que ni se nota ese verde que coloqué ahí, ¿no? A nosotros sobre todo nos interesa trabajar con transformaciones de R2 en R2. Y la misma idea con matrices. Si bien podemos verlo de manera general, lo que más nos va a interesar es de R2 en R2. De hecho, de ahí pues van a venir matrices de matrices de reflexión, matrices de rotación, donde van a tener aquí sus razones trigonométricas y vamos a verlas de ese modo. Y una idea similar con estas de aquí, tenemos una forma en particular de verlas. Las traslaciones, pues no hay mucho chiste. Estas traslaciones simplemente las estamos viendo o las podemos ver con respecto a X como de la forma X más B. Ahorita noto todo esto ya un poquito mejor, sobre todo esta parte. Y las rotaciones todavía no las trabajamos, más adelante las van a ver y cómo es que se van a ver de R2 en R2 y las reflexiones. Y quiero hacer énfasis en las reflexiones porque vamos a trabajar con ellas, vamos a hacer unos ejercicios de reflexiones de R2 en R2, en donde también tiene su ecuación, por decirlo de esa forma, en donde su ecuación la denotábamos con una phi sub L de X, y esto era X más 2 veces C menos U producto punto X, U. Y esta era la forma en que nosotros veíamos a las reflexiones de R2 en R2. Entonces, es nuestro panorama de todo lo que vamos a estar trabajando a lo largo de lo que nos resta de curso. La parte de matrices tiene ahí varias cosas bastante interesantes, sobre todo porque por la forma en que se abordan los temas. Y no me acuerdo si desde aquí, pero creo que sí,
ya de repente como que les empiezan a hablar de que las isometrías, que si son suprayectivas, que inyectivas, que si tienen inversa, y de repente nos empiezan a aventar algunos teoremas, así que parece pues, como que de repente sale, ¿no? O sea, si no tenemos bien presente hacia dónde van todos estos teoremas, como que de repente empiezan a salir esos teoremas y pues no sabemos ni qué está pasando, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar también de ellos, que creo que es una parte bastante importante o en algo que se centra mucho cuando hablamos de isometrías de RN en RN. Entonces, ahorita retomamos esa parte también, pero como les decía, este es el panorama general de este tema de transformaciones. Ahora, una vez dicho esto, cuando nosotros empezamos en esta segunda parte a ver transformaciones de RN en RN, les digo, es más que nada una especie de panorama general de lo que trabajamos. Cuando trabajamos de funciones de Rn en Rn y nos centramos ahorita por el momento en isometrías de Rn en Rn, hay una serie de ejercicios en donde van a servir de lema. Y es que en realidad toda esa serie de ejercicios, ahorita ver si me acuerdo cuáles son esos ejercicios, están enfocados a demostrar un teorema, que es como el teorema importante de la parte de isometrías. Este teorema importante de isometrías de Rn en Rn es aquel donde nos dice que el conjunto de todas las isometrías de Rn en Rn es un grupo. Es un grupo bajo la composición, ¿no? Bajo la composición. Y para eso, como les había dicho, utilizamos algunos lemas. Por ejemplo, uno de los lemas que ocupamos, si bien quizá no como lema, pero pues vamos a ponerlo como tal, es que la identidad está en este grupo de las isometrías. Otro lema que ocupamos en este caso, el lema 2, les digo a ver si me acuerdo de todos, pero era que si F está en las isometrías y F a la menos 1 y existe f a la menos 1, entonces f a la menos 1 está en las isometrías. Ajá, este era el lema 2. Y el lema 1 y el lema 2, donde nos dice identidad inversa, pues como que ya nos está incitando a que sí, ¿no? Tiene que ver con este teorema de que este conjunto es un grupo. Si recordamos, eran cuatro condiciones las que debían de cumplir un grupo. Una de ellas es que la identidad estuviera, de hecho era la segunda condición. La primera condición que debía haber puesto como lema 1, pero ahora voy a poner como lema 3, es aquel donde nos dice que si F y G están en las isometrías, entonces la composición de las dos está en las isometrías también, ¿no? Es decir, es cerrado bajo mi operación. En este caso dijimos la composición. Entonces ya tenemos con este lema 1 y el lema 2 las dos condiciones. El lema 1 y el lema 3, perdón. Y el lema 2 nos dice si F es una isometría y existe la inversa, es porque la inversa está en las isometrías. Pero si recordamos, la otra condición era que cada uno de los elementos del conjunto tuviera inversa. Aquí nos está diciendo si acaso existe la inversa. Si sí existe la inversa, si sí llega a existir la inversa, es porque entonces dicha inversa está en el conjunto. Pero aquí entonces nosotros no deberíamos de pedirle como hipótesis, como condición a este lema, si lo que nosotros queremos es que en el conjunto de las isometrías sea un grupo, no deberíamos de pedirle aquí que existiera, ¿no? O sea, no deberíamos de pedirle como condición de que existiera, sino deberíamos nosotros poder decir, mira, existe la inversa. Y para eso se derivan otros dos lemas más. El lema 4 que voy a poner aquí, ese lema 4 nos dice que si F está en el conjunto de las isometrías, entonces F es inyectiva, cosa que según yo ya demostraron también.
Y el lema 5 nos dice que si F está en las isometrías, entonces F no solo es inyectiva, sino ahora va a ser suprayectiva. Este es en realidad el que falta por demostrar y que todavía no demuestran, no van a demostrar, van a retomar después, pero es importante tenerlo en consideración como tal. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este lema 4 y el lema 5? El lema 4 y el lema 5 lo que nos dicen es básicamente si F es una isometría, F es biyectiva. Que sea biyectiva quiere decir que existe la inversa. Y por lo tanto, juntando este lema 4 y este lema 5 diciendo que sí existe la inversa, junto con este lema 2, ya nos da otra de las condiciones para que sea un grupo. ¿Cuál sería la otra condición que nos hace falta? La asociatividad, pero esa sabemos que siempre se cumple, ¿no? Entonces, esa es la que menos nos preocupa de todas. Pero con esto nosotros ya lo que tendríamos sería que las isometrías son cerradas bajo la operación, que las isometrías tienen un inverso, perdón, una identidad, ¿no? Que tienen un elemento neutro, que son asociativas, como les había dicho, esa ya se cumple, asociatividad se cumple porque, pues porque son funciones, básicamente, y el lema 2 junto con el lema 4 y el lema 5 nos dan el último de los términos, que es el de demostrar que las funciones, si tenemos una función dentro de las isometrías, entonces tanto existe la inversa como que la inversa está dentro de nuestro conjunto, ¿no? La última de las condiciones que nos hacía falta para demostrar que este conjunto de las isometrías es un grupo. Entonces, este es el panorama de manera general de este teorema. Teorema que les digo es el teorema más importante cuando hablamos de isometrías, o por lo menos lo manejamos como tal, como un teorema así excesivamente importante y que requiere pues recorrer un largo camino desde pues la definición de grupo, desde demostrar estos lemas, así como que de repente vamos a necesitar las funciones ortogonales, demostrar cosas con funciones ortogonales, demostrar 2 o 3 lemas aparte para demostrar que se cumple este lema 5. Entonces, solo para no perdernos en todo como ese desastre de proposiciones y teoremas. Entonces, es el panorama general de todo lo que vamos a trabajar y hemos estado trabajando. Ahora sí, dicho todo esto, lo que vamos a hacer es que vamos a resolver algunos ejercicios. Vamos a hablar acerca de las reflexiones de R en R y las reflexiones no de Rn en Rn, sino de R2 en R2. Vamos a ver cuál será la forma particular que tenían las reflexiones aquí y la forma particular que tienen las reflexiones de R2 en R2. Y vamos a trabajar con ellas. Que, y bueno, espero que con eso quede un poco claro y lo recordemos después, así que lo tengan como grabado en algún lado para que conforme vayamos avanzando ustedes puedan decir, ah, sí, mira, todavía vamos acá o vamos hacia allá, hacia ese punto. Entonces, ahora sí, vamos a trabajarlo como tal un ejercicio. Nuestro ejercicio va a ser... ¿ahí dónde quedó mi ejercicio? Según yo tenía algunos preparados. Ah, claro. Nuestro primer ejercicio va a tener que ver con esta primera parte de las transformaciones de las funciones de R en R. Y va a ser tan simple como demostrar que las isometrías de R en R es un grupo. Es un grupo. Precisamente voy a regresar un poco al pizarra anterior. Es precisamente el teorema importante que todavía no hemos demostrado porque nos falta este lema 5 para terminar de demostrarlo, ¿no? Entonces, de Rn en Rn es un grupo.
pero en particular se cumple que de R en R también es un grupo, ¿no? Este sí lo podemos demostrar con la teoría que nosotros tenemos, simplemente pues porque son sencillas, así que vamos a hacerlo. Recordemos que lo que necesitamos, voy a ponerlo como demostración, recordemos que lo que necesitamos para demostrar que algo es un grupo es demostrar 4 condiciones. La primera de las condiciones es que sea cerrado bajo la operación. Entonces, que sea cerrado, vamos a ponerle como por demostrar, que para todo f y g en el conjunto, f compuesto con g, cae de nuevo en el conjunto de ISO 1. En donde aquí no lo dije, pero es un grupo bajo la composición, ¿no? Porque también podríamos pensar bajo alguna otra operación, por ejemplo, bajo sumas. Y bajo sumas no se cumple que sea un grupo. De hecho, me parece que ese era uno de los ejercicios de la tarea. Nos preguntaba acerca de si de- nos preguntaba acerca de que si ISO 1 era un grupo bajo la suma, ¿no? Y luego bajo la composición. Entonces, bajo la composición, si es un grupo, vamos a demostrar esta primera parte, demostrar que la composición se queda ahí otra vez en ese conjunto. Entonces, como F y G están en ISO 1, entonces nosotros tenemos que F tiene la forma AX más B y G tiene la forma, vamos a poner mejor, A1B1, A2, B2. Donde lo único que nos pide es que A1 y A2, su valor absoluto sea 1. Es decir, puede ser o 1 o menos 1. La forma de hacerlo pues podría ser por diferentes casos. Cuando es 1 y 1, cuando es 1 y menos 1 y 1 y menos 1 y menos 1. Y hacer las diferentes composiciones. Entonces vamos a tomar el primero de los casos. Si A1 y A2 son 1, entonces nosotros lo que tenemos es que al componer G y luego F, esto nos quedaría primero G, que sería X más B2, y a eso le componemos con F, que son el de los subunos. Esto nos quedaría como X más B2 más B1. Y al final de cuentas, B2, B1 son elementos en R. Y pues aquí tiene coeficiente 1, por lo tanto, F compuesta con G es un elemento de las isometrías de R en R. Recordemos que las isometrías de R en R, la única condición que nos piden es que tengan esta forma de una forma afín, en donde A sea 1 o menos 1. En este caso nos salió 1, por lo tanto está en las isometrías. Entonces, este sería el caso 1. Y bueno, pues vamos con los diferentes casos. Vamos a hacer nada más el caso 2. El siguiente caso nos decían 1 y 1, pero pues en realidad los demás son análogos. Entonces, ahora que el primero de ellos sea 1, mientras que el segundo de ellos sea menos 1. Así que nosotros lo que tenemos es que f de x tiene la forma x más b1 y g de x tiene la forma menos x más b. Es decir, uno de ellos, f, es una traslación y g es una reflexión. B2. Y ahora vamos a hacer la composición. Por lo tanto, tenemos que la composición de estas dos funciones en ese orden nos darían primero g menos x más b2 y después f, que sería b1. Y esto pues no es otra cosa más que menos x más b2 más b1. De nueva cuenta, esto de aquí es un elemento de R. Por lo tanto, tenemos que la composición está en ISO 1
precisamente porque el coeficiente de este término lineal es -1, condición que pues sí queremos. Les digo, caso 3 y caso 4 son análogos, entonces pues ya. Aquí podemos dar por terminada esta primera condición, esta primera parte que nos pide que sea, o para demostrar que sea un grupo. La segunda de las condiciones es la asociatividad. Entonces, por demostrar que para todo f, g y h en ISO 1, f compuesta con g y después con h es lo mismo que f compuesta con g y luego con h. Pero para demostrar eso, pues como f, g y h son funciones, y en este caso funciones de R en R, nosotros sabemos que se cumple la asociatividad para estas funciones, ¿no? Se cumple la asociatividad. Básicamente porque son funciones, ¿no? Entonces, la asociatividad de funciones con la composición ya la conocemos, ya sabemos que se cumple. De esas cosas que demostramos en, pues, no sé, en álgebra superior. Entonces, pues ya, por ende, pues se cumple para estos casos particulares de isometrías. El caso 3 es la existencia de la identidad. Bueno, como f de x definida como x es un elemento de las isometrías de R en R y pues f es la identidad, pues ya acabamos, ¿no? Coma, ya acabamos. Y es la identidad precisamente porque cuando componemos f con cualquier función, por ejemplo, en este caso que la componemos de esta forma, nosotros lo que tenemos es que vamos a aplicarle primero gem, es decir, una función de la forma ax más b, y después f. Pero aplicar f es, como nos dice, dejarla igual. Es decir, pues simplemente vamos a dejarla como ax más b. Y ax más b, pues no es otra cosa más que la función g. Y ya, es decir, la función f no le está haciendo nada. Ya sea que la compongamos con la izquierda, o por la izquierda, o por la derecha. Entonces, en este caso tendríamos g. La función f dijimos que al elemento, en este caso x, lo deja igual. Y esto, pues ya de hecho es más rápido. Entonces nos quedaría de esta manera. Es decir, es la identidad, nuestra función definida de esta forma, y esta es una función que está en las isometrías precisamente porque tiene coeficiente 1 más algún número real, en este caso 0. Y la cuarta de las condiciones es que exista la inversa, que fue por eso que me puse a dudar en algún momento. Dije, ¿por qué no me sale X? Pero es que estaba demostrando el paso 3, no el 4. Entonces, en el 4, nosotros lo que necesitamos demostrar es la existencia de las inversas dentro de nuestro conjunto. Entonces, vamos a tomarnos un elemento en ISO 1 y lo que necesitamos demostrar es que existe la inversa y esa inversa también está dentro de las isometrías de R en R. Entonces, tenemos dos casos de nueva cuenta. El caso 1 es cuando f de x tenga la forma x más b. Y el caso 2, que vamos a anotarlo aquí abajo de una vez. El caso 2 es cuando f de x tenga la forma menos x más b. En este primero de los casos, cuando es de la forma x más b, entonces nosotros sabemos que existe la función que le voy a llamar como g, en donde la función g vamos a escribirla con la regla de correspondencia x menos b. Y cuando nosotros hagamos la composición, ambas funciones nos van a dar la identidad. De hecho, esta función está dentro de las isometrías de R en R.
precisamente porque aquí tenemos un escalar y aquí tenemos el coeficiente 1 o menos 1. Al hacer la composición de f con g de x, nosotros tenemos primero aplicar g y luego aplicamos f, es decir, nos quedaría x más b y después, ay, perdón, escribí al revés, un menos b y luego le sumamos b. Y esto no es otra cosa más que x, es decir, la identidad, la que habíamos definido en el punto número 3. Al revés, pues es algo similar. G compuesto con f de x, nos quedaría primero f, que es x más b, y luego g, que es restar b a nuestro elemento, es decir, x, nos da la identidad. El caso 2, en este caso nosotros debemos de decir que existe la función g de x en las isometrías, pero que sea menos x más b. Menos x más b. Por lo tanto, lo que tenemos es que f compuesta con g aplicada a x es lo mismo que primero g, que es menos x más b, y luego f, que es aplicarle el inverso al elemento y luego sumarle b. Esto no es otra cosa más que x menos b más b, es decir, x. Y aplicar g compuesta con f, pues es lo mismo, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, g de x y f de x son la misma función. Es decir, en este caso es su propia inversa. Y por lo tanto, pues nosotros ya tenemos la existencia de las inversas, no solo la existencia de las inversas, sino ahora estamos viendo que están dentro de las isometrías. Por lo tanto, ya tenemos nuestros 4 puntos donde pues, solo tendríamos que escribir los otros 2 casos restantes de que la composición de nueva cuenta forma una isometría de R en R. Es decir, en este caso, para demostrar que las isometrías de R en R son un grupo, es bastante sencillo, es nada más aplicar nuestra definición y creo que el caso más difícil fue este último, ¿no? El de las inversas, pues nada más era cosa de encontrar las inversas. Pero así es como demostraríamos que las isometrías forman un grupo de R en R. Les repito, de R2 en R2 y en general de Rn en Rn no va a ser tan fácil. Habría que utilizar algunos teoremas y una vez vistos esos teoremas, pues ya lo demostraremos, ¿no? De hecho, el camino es mucho más largo, era el que les había comentado hace un momento. Así que vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, este no lo vamos a hacer, pero nada más se los comento. Las traslaciones de R en R también forman un grupo. Tienen a la identidad, que es la traslación trivial. Tienen inversas. De hecho, si es una traslación, pues, de arriba. Esta es su inversa y también es una traslación. Y son asociativas, tienen el neutro que ya dijimos y nada más haría falta demostrar que las composiciones se quedan dentro de las traslaciones. Cosa que tampoco es nada complicado, de hecho, aquí está demostrado, ¿no? En este primer caso. Entonces, también, otro ejercicio sería demostrar que las relaciones de R en R forman un grupo. Vamos a demostrar otro ejercicio. O sea, ese nada más se los comento, pero pues habría que escribirlo. Vamos a hacer otro ejercicio que tiene que ver con las traslaciones también. No solo sabemos que las traslaciones de R en R forman un grupo, sino además nosotros sabemos que tienen un comportamiento, no, las reflexiones, perdón, eran las reflexiones. Vamos a hablar acerca de las reflexiones. En este caso de R2 en R2 y de R en 1 en R1. Aquí estamos viendo una particularidad que tienen las reflexiones. Las reflexiones, aquí están, en nuestro caso 2. Las reflexiones son ellas su propia inversa. Entonces, dentro de R en R, nosotros estamos viendo que las reflexiones son su propia inversa. Vamos a escribir eso. Entonces, para este ejercicio, sea F
en el conjunto de las reflexiones. Que les repito, no recuerdo si lo denotaban de esta forma, pero si no, pues ya lo estamos denotando así. Las reflexiones de R en R. Entonces tenemos una función, que es una reflexión. Entonces, f a la menos 1 es igual a f. Es decir, es su propia inversa. Es decir, es su propia inversa. ¿Cómo demostramos que es su propia inversa? Pues nada más aplicamos dos veces, aplicamos a f, otra vez f, y vemos que nos da la identidad. Con eso demostraríamos que f es inversa de f. Como f está en el conjunto de las reflexiones, entonces f tiene la forma menos x más b. Por lo tanto, f compuesta con f es igual a primero aplicar f y después volver a aplicar f. Aplicar f es aplicarle el inverso a este elemento y le sumamos b. Es decir, x menos b, la misma cuenta que ya habíamos hecho anteriormente, x. Esto quiere decir que f es su propia inversa. Con esto pues quedaría demostrado nuestro ejercicio. Pero pues este ejercicio, ¿qué? ¿No? O sea, vamos, ese lo podríamos hacer sin muchos problemas. El ejercicio que tiene un poco más de chiste, que es el del que les quería hablar el día de hoy, o con el que quería terminar, es ese mismo ejercicio, pero ahora subido una dimensión. Ahora en las reflexiones de R2 en R2. Si nosotros tenemos que F es una reflexión en el conjunto, es una reflexión de R2 en R2, entonces tenemos que F es su propia inversa. Lo que demostramos anteriormente, pero pues ya no tan fácil como hacer eso de ahí. De hecho, aquí quizá convendría escribir a F como phi, utilizando la notación que habíamos estado utilizando en clase, phi de L, phi de L, con esta phi de L. Y es que cuando trabajamos con una reflexión de R2 en R2, como phi de L está en el conjunto de las reflexiones de R2 en R2, entonces nosotros sabemos que phi de L tiene una forma en particular. Y es esa forma que he escrito hacia un pizarrón en la parte de abajo a la izquierda. Phi de L de X es igual a X más 2 veces C menos U producto punto X por el vector U. Y déjenme nada más revisar si hiciera ese, pero según yo sí hiciera ese de ahí. Entonces tenemos que la reflexión se ve de esta forma, ¿no? Ya se ve un poquito más complicada de lo que se veía anteriormente. Y lo que habría que hacer sería lo mismo, aplicar primero phi y luego otra vez aplicar phi y llegar a que es igual a x. Sí, se ve que las cuentas van a salir un poquito más largas, pero nada más cosa de hacerlas con cuidado. Aquí igual, quizá convendría escribir quién es U y quién es C. En este caso, U y C tienen que ver con la recta L con respecto a la cual estamos reflejando. Recordemos que si nosotros estamos trabajando con una reflexión y estamos reflejando esta cosa, la vamos a reflejar con respecto a una recta. Y entonces esa cosa pues sería algo así. Entonces siempre estamos reflejando con respecto a una recta L, en donde esa recta L tiene la forma UX igual a C, donde U es un vector normal, o un vector unitario. Bueno, y normal también. Con L, la recta con respecto a la cual estamos reflejando y que tiene la forma esta de aquí. Con la norma de U, 1.
Ahora sí, vamos a hacer las cuentas. Vamos a ver qué de verdad de lo que debe de dar. Así que aplicamos phi de L y luego phi de L otra vez a un vector X. Estos son vectores, ya estamos manejando elementos de R2. Vamos a ver. Phi de L. Primero aplicamos esta función que nos daría X más 2 veces C menos U producto punto X por U. Y después vamos a aplicar nuestra función phi de L de nueva cuenta. Aquí lo que vamos a tener es el vector. En este caso, todo esto es el vector, el primer vector. Más 2 veces, que sí, probablemente voy a tener que ocupar este espacio de acá. Más 2 veces C menos U producto punto, el vector que estamos utilizando, en este caso el vector que estamos utilizando es X más 2 C menos U producto punto X por U. Y después de que aplicamos el producto punto al vector que estamos ocupando, le aplicamos U. Y siento que me falta un paréntesis, 2 veces. Aquí está el paréntesis. Entonces nos quedaría de esta forma. Ya nada más hay que ver que al final de todas estas cuentas nos devuelva X. Vamos a desarrollarlas. Aquí nada más hay que tener cuidado, porque estamos haciendo dos operaciones. Estamos haciendo producto punto, estamos haciendo producto por escalar. Bueno, también estamos haciendo sumas, ¿no? Y restas. Pero no hay que perdernos con el hecho de que algunos son vectores y algunos son escalares. Y a pesar de que aquí U es un vector, en realidad está funcionando con el producto punto y se convierte en un escalar, que sumado con este escalar es todo un escalar, mientras que este U sigue conservando su forma de vector. Entonces nada más no hay que perdernos en eso, en que estamos ocupando productos puntos y por lo tanto estamos ocupando escalares y que por otro lado estamos haciendo un producto por escalar y por otro que tenemos vectores. Entonces solo no hay que perdernos en eso. Ahora sí, desarrollamos toda esta. Aquí tenemos X, aquí tenemos más 2 veces C, estoy distribuyendo U, menos 2 veces U producto punto X, U. Esto es un escalar, esto es un escalar y U es el vector. Más 2 veces C, U, de nueva cuenta, esto de aquí es un escalar, menos 2 veces U producto punto, todo este elemento, U, U, ¿no? Aquí distribuí el 2 en este primero y en este segundo sumando. En donde en este segundo sumando, a pesar de que tenemos a U de este lado, todo eso es un escalar. Entonces todo esto de acá es un escalar. Ya que si notamos, C menos U. U producto punto X es escalar. Cuando le restamos C, de nueva cuenta, todo esto es escalar. Y a pesar de que esto, junto con U y X, son un vector, cuando le aplicamos el producto punto, en automático se convierte en escalar. Entonces, todo esto es un escalar y los únicos vectores que tenemos ahí en realidad serían X y todos los demás U's, que se nos van a ir en algún momento. Vamos a seguir desarrollando. X más 12U menos 2U producto punto XU más 12U menos, voy a distribuir 2U producto punto X, menos por más menos, 2 por 2, 4, C menos 4, U producto punto, 4, U producto punto, U producto punto, claro. Este es un escalar, entonces vamos a dejarlo como C U producto punto X. Ahora sí, U producto punto U, U. ¿No? Solo distribuí todo esto.
Este U de acá lo puse con este U de acá, producto punto, ya que al ser esta parte un escalar, lo podemos pasar a la izquierda, ¿no? Del producto punto, para que no nos estorbe. Por eso es que lo estoy poniendo aquí y estoy haciendo el producto punto de U con U, que de nueva cuenta nos da un producto punto. No solo eso, sino que además este producto punto de U con U este, es 1, ya que la norma del vector U es 1. Entonces vamos a seguir escribiendo más 2CU. De hecho voy a juntar este CU y este CU. Va a ser 4CU menos 2 o producto punto X U. Ah, pues este también de una vez. Menos 4 veces su producto punto U. Es decir, junté este con este y este con este. Menos 4 veces C. Estoy distribuyendo U. Menos por menos más. 4 veces U producto punto X U. Y aquí nosotros lo que tenemos es 4 veces C producto por escalar U menos 4 veces eso mismo. Se van. Y este de acá con este de acá también se van. Por lo tanto, lo único que nos queda es X. Así que cuando nosotros aplicamos dos veces la reflexión phi de L, nos devuelve la identidad. Por lo tanto, Disculpa, Néstor, ¿qué me pasa? perdí un poquito en la penúltima igualdad. ¿De dónde sale el 4 veces por C menos U producto punto con X? Este de acá, Ajá, el 4 que... Ajá. su propia inversa. Va, para este, lo voy a desarrollar aquí abajo. Tenemos menos dos veces U producto punto X más dos veces C menos U producto punto X U por U. Entonces voy a desarrollar esto de aquí. Para eso hay que tener en consideración que si nosotros tenemos este U por un lambda U, que es básicamente lo que tenemos aquí, esto es lo mismo que tener lambda U producto punto U, donde el lambda, este, bueno, lo vamos a ocupar más adelante, ¿no? Pero esto se cumple. Ahora sí. Voy a distribuir el producto punto. Entonces tendría menos 2U producto punto X en el primero y voy a distribuirlo con el otro. Más por menos menos, 4 veces C menos U producto punto X, U, U. Y me faltó por ahí este paréntesis. Entonces tenemos esto de acá. Este en realidad no debería de haber mayor problema, ¿no? Este no nos importa mucho. Quizá este sea el que más nos interesa. Y es que aquí lo que tenemos en esta parte es menos 4. Ay, perdón, es que me faltó una U. Con razón no salía. Menos 2 por 2, 4. Este U, producto punto. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos es básicamente esto de acá, ¿no? Con muchos otros términos de más. Tenemos menos 4. Aquí tenemos una U, un escalar y una U, que es esto de acá. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como primero el escalar y después el producto punto. U producto punto U. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Ajá, eso es lo que tenemos ahí. Ya nada más me faltaría una U, que es la última. Ay, qué feo se ve eso. Mejor déjalo, vuelvo a escribir. Menos, ah, menos 2U producto punto. Aquí está.
Ujú. Este de acá. Vale. Entonces, como había dicho, tenemos este y tenemos menos 4 veces u producto punto u x u punto x. Ah, ya. Y a todo esto le vamos a aplicar el vector u. Ahora sí, esto de aquí es menos un producto punto x y después el vector u. Y esto no es otra cosa más que menos 4 veces el escalar u producto punto u. U. ¿Sí? Justo estoy aplicando esta parte de aquí de la derecha aquí. Al ser un escalar lo puedo poner primero y nada más me quedo con los vectores u producto punto u. Que al final de cuentas esto se vuelve un escalar y este escalar es 1. Porque era un vector unitario. Y bueno, ya continuamos el desarrollo. Esto me quedaría menos 4c u menos por menos más 4u producto punto x u. Entonces, así es como llegamos a esta igualdad que tenemos en la parte de abajo. Sí, creo que es el paso complicado de toda esta parte. Y es precisamente porque tanto manejamos vectores como manejamos producto por escalar y de repente no hay que confundirnos en qué es lo que estamos haciendo, qué operación estamos haciendo. Si estamos haciendo un producto por escalar o si estamos haciendo un producto punto o si tenemos en este momento vectores o si tenemos escalares, ¿no? Entonces solamente hay que hacerlo con un poco de cuidado, sobre todo en estos últimos pasos de aquí. Pero es por esto mismo. Ok, gracias. ¿Nada de qué? Bueno, entonces con esto demostramos que nuestras reflexiones son sus propias inversas, tanto en transformaciones de R en R, así como transformaciones de R2 en R2 con esta fórmula que nosotros obtuvimos la clase del día de ayer, ¿no? Bueno, hasta aquí lo dejamos por hoy y nos vemos el jueves. Gracias, Néstor. ¿Nada de qué?